Estamos en conversación con un hombre del teatro, el teatro de calle, el teatro y el circo. Un hombre que ha pasado más de 40 años en un escenario divirtiendo, preguntándose qué es la existencia en el escenario. Pero esta vez no nos trae la historia del escenario, sino la contrahistoria, el anti-clown. Henry Carvajal Zúñiga, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Javier, gracias por estar aquí conmigo como moderador, estamos hablando de la asistencia, hace rato no venía a la Casa del Libro, gracias a la Casa del Libro también, pues obviamente a todo lo que tiene que ver con cultura, con berraquera y bueno, a toda la organización, a la gobernación, a la Secretaría de Cultura, porque existimos todavía, estamos hablando del asistencialismo y obviamente este libro trata de eso. Bueno, el anti-clown es una obra premiada en el Programa Departamental de Estímulos y Concertación de la Gobernación de Santander en el año 2025 en el área de literatura, en la parte que compete a la investigación cultural. Y este trabajo está prologado por un gran creador, actor, director de teatro en Colombia como es Jorge Prada, también santandereano, quien hace el prólogo del anticlown. ¿Por qué Jorge le hace el prólogo a Henry Carvajal, el clown, ahora anticlown? Bueno, el maestro Jorge es el director del Teatro Quimera de Bogotá y pues también él hace parte de todo el hecho histórico del teatro en Colombia. Él fue muy allegado, sigue siendo muy allegado del maestro Santiago García, que ya murió. Es como uno de los coterráneos, de los alumnos de Santiago que hace como esa resistencia todavía en la dramaturgia colombiana y en la dramaturgia obviamente mundial. Pues el hombre, yo le pedí el favor y me dijo que con mucho gusto, entonces él hace el prólogo y ahí entre telones, ahí los dos, yo le dije que por qué el prólogo era tan largo, ¿no? Yo le dije, no maestro, usted lo que me hizo fue un cuento. Y dijo, no, Henry, es que el libro está extenso y me tocó darle bastante letra al prólogo. Bueno, Jorge Prada es miembro permanente de la Corporación Colombiana de Teatro. Con él tuvimos la fortuna de compartir el taller permanente de investigación teatral que dirigía el maestro Santiago García en los años 90 en La Candelaria. La Corporación Colombiana de Teatro era visitada por todos los directores de teatro de Colombia que en ese momento estaban desarrollando una tarea del teatro como herramienta política y como herramienta de libertad. Ahí también hay otros, dentro del prólogo está Jorge, pero también están esos compañeros también de época que hacen parte de esta investigación, pues es su vida en el teatro, como la gente del Teatro Taller de Colombia, la gente del Teatro Libre y la gente de prácticamente la escena de Colombia en el teatro. Sí, o sea, son como referentes esos maestros y todos los grupos que usted ya ha nombrado, pues prácticamente de ahí es que como que uno se ancla para seguir como en esas lecturas dramáticas y obviamente esta lectura dramática es muy contemporánea, no es del teatro clásico colombiano de los años 70, 80, no. Es un libro en el cual se busca como una nueva técnica del clown, pero también se referencia mucho con todo lo anterior, desde el origen del clown, que tiene más o menos ya 2500 años, cuando los clown eran sirvientes de los faraones, bueno, etcétera, pero la idea es que se fundamenta el libro desde el origen hasta este hecho contemporáneo del anticlown. Un jurado nacional que no estaba enterado del origen del libro, evalúa el trabajo de investigación y lo premia. ¿Cómo surge esta investigación? Bueno, esta investigación nace de una tragedia pues, personal.
es una investigación de tipo festivo, porque estamos en unas fiestas en Suratá, Santander, en el año 2020. Y en esa fiesta, pues nosotros éramos los invitados con Triciclos. Yo fundé Triciclos Negros Teatro en 1995. Este año cumple el grupo 30 años de fundado. Inclusive ahorita tenemos unas funciones que hacer por allá en otras partes de Colombia, entre esas la Invasión Cultural Popular en Bosa, que estamos invitados este próximo mes en noviembre, y bueno, vamos a tener ahí también el Anticlown como un elemento más de las clases teóricas y pedagógicas de ese festival que dura un mes, y es un festival en el cual están invitados casi la mayoría de grupos renombrados en Colombia, pero también más de 20 países que vienen a este festival. Es un festival, yo creo que de los festivales ahora, hoy en Colombia, el mejor es este, por su estilo, por su inserción dentro de las comunidades y también por el hecho de que traen mucha gente de Europa reconocida. ¿Y qué pasó en Suratá? Bueno, en Suratá, bueno, en el 2020 se hace como la comparsa de inauguración, pero en esa comparsa, pues obviamente a mi hermano le da un desmayo, y yo pensé que se había desmayado por cuando uno dice que le da la pálida. Pues todos estábamos como tranquilos, y como a los 10 minutos me llaman del hospital y me dicen que si hay algún familiar. Yo le dije, claro, yo voy. Y cuando llego al hospital me dice la señora, la médico, ¿usted qué es para el señor que acabó de entrar? Yo le dije, hermano. Digo, su hermano me murió. Y ahí empieza esta historia del Anticlown. Usted siempre había hecho reír, y acababa él de acompañarlo en escena, Edgar Carvajal Zúñiga. Acababa de ejercer el clown, la comedia del arte, llevando alegría, haciendo reír. ¿Y qué pasa en ese momento en su tragedia? No, pues es un momento como una confusión rarísima ya no es desde lo artístico, sino desde lo humano. Entonces hay como una convulsión ahí de sentires y de emocionalmente muy, muy duro. Y bueno, es como la fundamentación realmente de la búsqueda. El libro es el Anticlown, porque hablo sobre otra nueva técnica desde esa tragedia, pero también me enfoco en la fundamentación de las tragedias griegas, y bueno, el subtítulo ahí está como en paréntesis, el Anticlown o la búsqueda del yo trágico. Y usted ya había tenido la experiencia de otros creadores que inclusive habían vivido la tragedia en el escenario. Sí, hay referentes. Por ejemplo, yo menciono ahí dentro de la investigación a Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, que muere prácticamente también en el escenario, muere actuando. Entonces, pues la gente aplaudía y todo, pero no sabían que estaba muerto en el escenario. Igual le pasó a mi hermano, porque mi hermano, pues, en unas fiestas de inauguración en Suratá, pólvora, orquestas, bebido, baile, y pues nada, o sea, hay tragedia, pero es la de uno, no la de los otros. Eso es difícil. Entonces, Henry, usted en la historia del teatro, usted fue el fundador del Festival de Teatro Internacional de Santander, de calle. Usted llevaba prácticamente ¿cuántas versiones realizadas hasta ese momento? No, eso fue en el año 2020, ya esta versión vamos a hacer el festival en 17ª versión, todos los años la hemos hecho, a pesar de que la pandemia llegó, pues la hicimos virtual todo, y trajimos grupos virtuales e invitados a la programación, a la parrilla de programación. Este año tenemos el festival, los
3 últimos días de noviembre y bueno, están invitados 5 países. Pero sí, o sea, es como la búsqueda esto es una catarsis realmente, esto es como desprenderse uno del dolor. Y ya usted había tenido la experiencia de haber ganado este estímulo, que es un estímulo departamental, en el año 2021 y en el año 2013. Bueno, sí, en varias... Cuando se ganó la beca Bicentenario, sí. que era una beca que se entregaba a los grupos de teatro de calle que participaban en el área de teatro o artes escénicas, como se hablaba en ese momento. Después gana la beca Motivarte, año 2021. Sí, 2021, se llamaba Motivarte. Motivarte, que esta fue por el área de dramaturgia. Sí, bueno, ese premio se llama Mitos y Leyendas del Cañón del Chicamocha, que fue también una búsqueda de reconocer a los ribereños de la zona del río Chicamocha, como el jergarismo, el idiolecto de ellos, la parla de ellos. A través de esa búsqueda se hizo una investigación de los mitos y las leyendas, pero este libro está escrito en rima, al igual que el siglo de oro español, el siglo XV. Entonces, ese libro que fue anterior a este premio, bueno, ya llevo 2 premios, el uno en dramaturgia, este es en investigación. Bueno, entonces ahora adentrémonos en la construcción del libro. ¿Cómo está preparado el libro para el público? No es para todo el público, no todo el público va a poder encontrar en esta investigación los elementos que le llamen la atención, porque es como un libro de Academia de las Artes Escénicas en la tragedia del cómico. ¿Cómo está distribuido el libro? No, el libro tiene 5 capítulos. Realmente es un libro académico, es un libro que tiene que ver mucho con los artistas escénicos y sobre todo con los que hacen el quehacer del payaso, el clown. Y el libro, pues obviamente está dedicado a mi hermano, ahí, sí, bueno, y ahí hay un poco de frases y bueno, después sigue unos agradecimientos que aquí el maestro Jorge Prada está de primero. Que es el que hace el prólogo, Luis Libardo Flores Bayo, que también aporta al concepto del anticlown dentro de la parte teórica, porque él él tiene una maestría en escrituras creativas en dramaturgia con la Universidad Nacional, entonces me apoya en ese concepto también, como fortaleciéndolo, y Roberto Borrás, que es un dramaturgo también, máster en estudios teatrales de la Universidad de Sorbona de París 2 o 3 y de la Universidad de los Andes, y ahora es director del grupo Dubot Dumont de Francia, pero ellos 3 hacen como ese fortalecimiento al libro. Entonces el contenido del libro, en el capítulo 1 vamos a encontrar el prólogo del maestro Jorge Prada, en el capítulo 2 vamos a estar viendo desde las experiencias del payaso, algunos ejemplos de algunos payasos de Sudamérica, América y Europa. En el capítulo 1 también está la historia del clown, que es como el origen del clown. En el capítulo 1 pues es el origen realmente. Y en el 2 se pasa a las experiencias del payaso en el mundo. En el capítulo 3 está lo que yo propongo como anticlown, la técnica del anticlown. Y en el capítulo 4 hay vivencias cercanas del anticlown y referentes del anticlown con artistas de Piedecuesta, Santander, Colombia y otros países. Entonces son 5 capítulos con la bibliografía y la webgrafía, que es el capítulo 5. ¿Qué tiene de connotación diferente este libro a muchos libros? Esta connotación tiene, primero que todo, es desde la búsqueda del ser del payaso como un dolor subjetivo. Ahorita hablo de la técnica del payaso, pero tiene también otra connotación, que es en el capítulo 4, se abre el libro como una nueva puerta para que el lector pueda meterse, adentrarse dentro del libro para
que él se represente ahí y escriba su vivencia, su experiencia de anticlown. Entonces este libro queda abierto en el cuarto capítulo para todos los que puedan escribir en este cuarto capítulo. Y en la segunda edición, pues, los que me envíen experiencias del anticlown, pues van a quedar en una nueva edición. Usted decía que hay un autor que a propósito deja los finales Sí. que él ha propuesto a que el espectador lo complete. Sí, yo leía, hace mucho rato no lo leo, pero es un italiano, se llama Gianni Rodari, que él hace los cuentos, todo lo que él escribe, y deja los finales abiertos. Entonces me acordé de Gianni Rodari y dejé este cuarto capítulo para que la gente pueda escribir su final o su historia o su experiencia desde el anticlown. También vimos ahí en el contenido una referencia a la tragedia griega, pues empezando por la comedia del arte, la tragedia griega con referentes muy particulares de la tragedia griega, como para algunos es muy especial el mito de Edipo. A mí me llamó la atención el mito de Edipo porque Edipo es la demostración de una tragedia que se desarrolla frente a todos y el único que no sabe que está en una tragedia es el propio Edipo. El propio Edipo, pero sí, es una tragedia familiar, también subjetiva, pues obviamente pues eso para mí esas tragedias no sé si forman parte de la realidad en ese tiempo de la gente, me imagino que sí, pero también en este tiempo para nosotros puede ser ficción. Pero este libro trata de eso, de la autoficción, del rescate de esa tragedia, donde hay también esa técnica del teatro que se llama autoficción. Pues son cosas técnicas, es un libro hecho realmente para gente que entienda los conceptos escénicos, teatrales, desde el anticlown y obviamente del clown, que es el origen. Y yo no estoy inventando el clown, estoy fortaleciendo el anticlown, que es otro concepto derivado del clown, obviamente. En el caso del circo, que la base fundamental del teatro de circo es la comedia, el espectador va a reírse, a divertirse, a burlarse de los actores, porque ellos tienen que caer en muchas, ser inexactos en la línea cómica para poder descubrir lo que se llama el gag o desencadenar la risa. ¿Cómo funciona? Parece que ellos fueran personas totalmente felices durante la función, pero detrás del circo está la necesidad económica, las fracturas del trapecista, los engaños. Bueno, ¿cómo es eso de la comedia del arte en el anticlown? La técnica del payaso, para que un payaso sea, bueno, los payasos profesionales, ¿no? No los de piñata, estoy hablando de los payasos profesionales. Entonces los payasos profesionales tienen como una técnica, la línea aristotélica, inicio, nudo, desenlace, pero en el payaso existe la técnica de fracaso, fracaso más fracaso igual éxito. Entre más se fracasa en el escenario un show, un espectáculo de algún payaso o un comediante, pues va a tener mucho éxito porque la gente se va a divertir y se va a reír. Lo que usted acaba de hablar es lo que yo sufrí en Suratá en el año 2020 cuando mi hermano estaba muerto y todo el mundo estaba disfrutando. O sea, a veces el dolor está ahí, pero la gente no sabe qué es lo que está pasando adentro en la dualidad entre el personaje y el actor. Eso es como el anticlown realmente. Entonces, la técnica del clown a nivel general del mundo, fracaso, fracaso más fracaso igual éxito, y la técnica del anticlown
éxito, 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 igual fracaso. Entonces, ese fracaso de resultado del anticlown es donde entran los cuestionamientos a la realidad social, a donde la humanidad tiene que vivir su tragedia. Entonces, eso es como el desencanto, la denuncia. Usted habla muy claro en el libro que si el teatro no existiera, la sociedad se enloquecería completamente porque no podría soportar un solo telón pasando una sola historia, que es la historia cotidiana, simple, plana, de la mañana al atardecer, y no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna dificultad. Todo puede resolverse o todo puede estar mal, pero viene el creador, el tragicómico, y le advierte que esto no es todo, que puede pasar algo peor. Sí, yo ahí referencio en un capítulo, referencio muchos, no tan solo artistas escénicos, sino cantantes y famosos que han salido de la nada. Pues obviamente yo no soy famoso, pero soy reconocido, ¿no? Pero que han salido de la nada, por ejemplo, John Lennon, Michael Jackson, bueno, etcétera, entre otros muchos que suben a la cima del éxito y de repente hay una tragedia, o los matan, o se mueren, o se vuelven locos, ya con el éxito arriba. En la cima del éxito pasan muchas tragedias. Y yo hago como un paralelo entre eso, entre a veces como artistas buscamos la fama, la felicidad, no sé, cada uno buscará como por qué tiene que ser feliz, pero de repente en esa felicidad hay tragedia. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí, estando muy felices en Suratá, en ferias, ocurre esa tragedia. Entonces, la cosa es la dualidad entre lo humano y el personaje como actor. El humano es actor y el personaje es diferente, pero es como eso, como decía Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, nosotros como actores somos cuerpo y el alma es el personaje. Bueno, hay un capítulo en el que usted se dedica a la comedia del arte, particularmente a los personajes que hacen la comedia del arte, que son prácticamente los prototipos de personajes para la escena, pues era en una época diferente a la nuestra, que era la Edad Media, saliendo de la Edad Media y entrando como a una época de renacer de la figura humana y de la condición humana para reírse, para divertirse. Pero eso está vigente porque la comedia del arte hoy en día también tiene sus personajes. Sí, son los arquetipos o los escorzos del personaje para llegar a ser como más fácil la creación, la construcción del personaje. La comedia del arte tiene como 7 prototipos o 7 arquetipos en el cual está como condensado esa estructura de cómo hacer un personaje. Entonces, bueno, ahí también nombro la comedia del arte y es como, va más al siglo después de la Europa, de la Europa renacentista, o bueno, ahí también está nombrando el libro todas esas características de los renacimientos, de la construcción de los personajes, pero sí. Y ahí obviamente están los comediantes, Bululú, El Ñaque, Gangarilla y todo lo que tiene que ver con la comedia del arte también, en los arquetipos, el Dottore, Colombina, el Sani, bueno, entre otros. Y aquí tenemos estos elementos. Yo vine con el traje del ciudadano, el arquetipo del ciudadano
presentado en sociedad. Y usted me dijo que iba a traer también al ciudadano de la comedia. Bueno, no, yo le dije, bueno, vámonos con saco y corbata. Yo sé que Javier es un gentleman. Y sí, véalo. Y le agradezco muchísimo que hubiera venido así. Pero nosotros los artistas no podemos vestirnos así porque, no sé, nos pica la corbata, nos pican los sacos y no sé, y cuando lo vi ahí yo dije, chévere, y dijo, ¿cómo? ¿Y su saco? Yo le dije, ahí lo traje. ¿Y su corbata? Ahí la traje. Y cuando miró esto dijo, ¿pero qué es lo que está pasando? Entonces para mí esto significa el saco, ¿sí? Esto es el saco. Esto es el saco y la corbata del payaso es la máscara más pequeña del mundo entre las artes escénicas, que es la nariz. Esta es la máscara más pequeña que hay en las artes escénicas. Esto es realmente mi vestuario, o sea, su vestuario le queda bien, o sea, Javier, le queda bien. ¿Para qué? O sea, la idea era hacer esa diferencia entre quiénes somos realmente y a qué vinimos. Vinimos a divertir, pero a veces el payaso viene también a hacer llorar, que también es difícil. O sea, hacer llorar yo creo que es más difícil que hacer reír. Sí, claro, en el escenario hay una historia, pero detrás de esa historia está una vida que regularmente ha sido sacrificada para beneficio del público. Y ahora que usted lo dice, cuando buscábamos patrocinios en Bogotá, e inclusive ahora como lo hacemos para podernos sentar con un gerente de una empresa, una multinacional, para patrocinar un festival. Gestión cultural. Entonces la gestión cultural se ha convertido en otro escenario, otra máscara y otro tipo de presentación para que nos respeten, porque precisamente el clown pues genera es como, eso es un hobby, ¿no? Es que usted se lo pasa divirtiendo, es que usted no come, usted yo creo que las nubes, algodón de azúcar. Bueno, sí, son funcionalidades. El aplauso. No, pero ya lo aplaudimos. Ya lo aplaudimos, ya puede irse lleno para la casa. Pero sí, son funcionalidades dentro del status quo de la sociedad, pero bueno, ahora realmente a través de los años, pues esto, por ejemplo, esto desde la tragedia y desde la búsqueda del yo trágico y desde la escritura, que duré más o menos como 2 años investigando, pues se hace posible el premio o bueno, el incentivo, pero esto también representa plata, no representa que uno se vuelva millonario, pero sí representa como el esfuerzo de haber escrito desde la subjetividad, otra nueva teoría, otra nueva técnica, no sé, del dolor, pero es eso, es bueno, construir a partir de todo lo que uno es o ha recorrido por los caminos de las artes escénicas, algo. Y no tan solo eso, es dejar algo. Pues yo a veces pienso, yo dije en Cultura con Berraquera, chévere que haya muchos más premios, hubo como 10 en literatura, pero quedé sorprendido cuando 9 premios eran de creación y 1 de investigación. Entonces yo dije, la gente no está investigando, hermano, y somos un departamento de 87 municipios en el cual esta convocatoria me sorprende porque yo pensé que éramos más en la investigación teatral, en las artes escénicas. No estoy regañando a nadie, simplemente estoy como tirando ideas al aire para que la gente también se siente a investigar y a crear a partir de las experiencias vividas. Bueno, entonces ahora para hacer referencia a esa experiencia de vida, porque el anticlown es el resultado de la investigación de un hombre que cuéntenos, recorrido los festivales del mundo, ha engendrado
los equipos de trabajo o las compañías de teatro, ha sido tallerista, ha sido profesor. Cuéntenos de su periplo en el mundo, porque afortunadamente estamos en Bucaramanga, Santander, haciendo parte de un proyecto, pero el recorrido es largo y son más de 30 años. Sí, no, la vida le va buscando a uno los caminos, uno busca los caminos, la misma vida le busca a uno las cosas, le busca a uno hacia dónde coger, realmente sí. La linterna que uno lleva en la oscuridad es la vida y le va buscando a uno qué hacer. No, pues, colegio, 1980 al 90, en el 93, mi primera beca con Colcultura, cuando eso no había ministerio, sino era Colcultura. En el 97, con la Ley General de Cultura, se funda o se institucionaliza el ministerio. La Ley General de Cultura, la 397 del 97, y en el 98 me gano mi primera beca con el Ministerio de Cultura, ya me la había ganado con Colcultura también. Y bueno, con la Gobernación de Santander, con el Instituto Municipal de Cultura y con otras alcaldías que también como que promueven el arte y la cultura, pero sí es importante estar como muy atentos los artistas a todas esas convocatorias que son importantes para desarrollar los proyectos que uno piensa, crea o escribe. Y la gestión cultural más allá de las fronteras, México, Europa, Estados Unidos. Estados Unidos creo que es el único país que de pronto no voy a visitar. Hemos estado en diferentes países de Europa, Francia, Suiza, obviamente con teatro. Todo, o sea, donde yo he ido es el teatro el que me ha buscado ir. O sea, es teatro el que me lleva a diferentes. He estado como 4 o 5 veces en México, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador también estuvimos, en Ginebra, Suiza, en Francia, en diferentes ciudades de Francia. No sé, en Uruguay también, pero la cosa es, obviamente en Venezuela, pero la cosa es llevar lo que uno hace con el esfuerzo y la dedicación y todo lo que, por ejemplo, yo este libro lo quiero sacar a facultades de universidad. Este libro fue creado realmente para las academias, entonces para los grupos de teatro que tengan clown, para las facultades de artes que tengan clown, payaso, o para los festivales o los encuentros o no sé, algunas reuniones que tengan que ver con la experiencia de uno a través de los hechos, de la autoficción, de lo que uno es realmente y de lo que uno puede llegar a transformar, no tan solo la realidad de alguien, sino puede ser de un gueto, de una sociedad pequeña que pueden ser los payasos. El prologuista Jorge Prada habla de un proceso de construcción de la humanidad a través de las artes escénicas, y ya con referencias específicas en su prólogo va diciendo en dónde van restableciéndose los caminos de la construcción, el conocimiento de la escena y el conocimiento del teatro como tal. El maestro Santiago García también referencia en el libro tiene que hacerse porque es de donde viene la escuela del teatro contemporáneo en Colombia, y él en su taller tuvo a estos maestros y también dejó una de las condiciones de la construcción del creador, el actor integral. Él siempre decía, dejen documentos, escriban, sí, hagan libreto, hagan apuntes, hagan creación colectiva y escriban sobre esa creación colectiva y publiquen esos libros, porque en esa base histórica es que va a construirse el teatro del futuro. Usted es un resultado de esa cadena. Sí, pero sí es muy poco lo que uno alcanza a hacer como persona, pero si todos se pusieran, por ejemplo, todos los directores de teatro de Bucaramanga y de Santander, a escribir lo que ya han hecho en los libretos, en todas las dramaturgias de creación colectiva y de creación personal, pero yo no, la Casa del Libro, yo no sé
¿Cuántos libros de textos dramáticos hay de santanderianos? No sé si los hay o no los hay. Entonces, hay que crear, dejar semilla para nuevas generaciones y para que la gente entienda de dónde nace o de dónde se originan los conceptos o las técnicas. Bueno, entonces enviémosle la posta a los nuevos directores, ya inclusive estuvimos en un taller con los actores de la Escuela Municipal de Artes y a los directores, sí. Usted también les pidió que lo acompañaran, hay gente que está formándose en este momento para la escena, en la actuación, en la dramaturgia, en el libreto, sí. en la puesta en escena, o sea, toda la parte técnica, la logística, porque el teatro es toda una experiencia de vida y entonces a ellos hay que mandarle la posta. Me decía usted que su sobrino, que es el actual director de TNT, Triciclos Negros Teatro, que es el anfitrión del Festival Internacional de Teatro que se viene ahorita en noviembre, le decía que era difícil ser director. Sí, los últimos días es la 17ª versión, ahorita de noviembre, los últimos 3 días. Yo dejé Triciclos Negros de dirigir hace… No, ese era un visitante. 5 años. 5 años. Entonces, dirigir no es fácil, es un poco complicado porque todas las personalidades de los actores son diversas y hay que lidiar con, como nosotros dentro de la parte del grupo decimos, con muchos locos. Entonces la cosa no es fácil y toca que a veces ser psicólogo, ser director de teatro, ser actor, ser dramaturgo, ser prestamista, ser psiquiatra, bueno, y hay muchos roles dentro de ser supuestamente director, ser luminotécnico, ser sonidista, bueno, etcétera, o sea… La complejidad de ser director aquí, no tan solo en Colombia, sino en Sudamérica, en Latinoamérica, es complicada porque nosotros, por ejemplo, hablando de la ida a Suiza, entonces la ida a Suiza, hay un festival en Ginebra que se llama el Festival de la Yoye, de la Risa, mandamos 3 proyectos a ese festival, uno de teatro de calle, uno de circo y el otro de teatro antropológico. Detrás de cámaras hablamos con Darío de toda la investigación que le hicimos a los guanes. Entonces, a partir de los guanes hicimos un espectáculo con ensamble ancestral en el 2012 y posteamos en YouTube un reel desde el Cañón del Chicamocha, nosotros vestidos de guanes, tocando, no sé qué, haciendo ceremonias, y Suiza nos pidió fue el teatro antropológico, o sea, lo que nosotros no entendemos como la identidad de un pueblo que somos y no valoramos nuestra identidad y nuestras experiencias, nuestras posibilidades de decir soy guane o soy santanderiano, en otros países o en otras posibilidades de latitudes sí valoran eso, entonces obviamente que los guanes fueron los que nos sacaron a Europa, por ejemplo. Bueno, Henry, entonces démosle la oportunidad a las personas que tengan alguna inquietud con el anticlown y vamos cerrando este conversatorio y le dejamos en el camino al anticlown que camine con su traje y se defienda solito entre los escenarios. Listo, ¿no? Pues si hay alguien de pronto que tiene alguna pregunta, una duda, necesita plata, un préstamo, aquí estamos para servir. Está bien. Hola, ¿cómo le va? Pues no, pues felicidades, ¿no? Severo llevar ahí la contraria hasta el final, dentro de lo profesional del arte, ¿no? Severo. ¿Cómo incursionarías esta parte en lo básico de lo ciudadano y lo turístico de acá de Bucaramanga? Vemos que se está utilizando el arte, la cultura para, digamos, que funcione el turismo como tal, desde el anticlown y desde su experiencia, ¿cómo hacer esto más fluido? Porque cuando su merced me dijo de que la complejidad del director, yo automáticamente también somos visionarios.
Yo me vi esto lleno de escenarios sueltos, staff por todos lados, en todos los parques, la gente ensayando, la gente produciendo para luego presentar un producto dado. ¿Cómo desde su experiencia desde el Anticlown? Gracias. Bueno, yo voy a hablar del festival. Se origina el festival, por ejemplo, en el 2009. Uno de gestión cultural se dedica más es a actuar y a dirigir que de gestión cultural, lo que sí hace el maestro Félix. Entonces la cosa es desde ahí, desde la gestión cultural, mirar a ver cómo se posibilitan las cosas, por ejemplo, a través de la facilidad que le da a uno la Casa del Libro para poder expresar, no tan solo aquí a las personas, a los 352 asistentes que hay, sino a más público dentro de las redes sociales. Entonces la cosa es por ahí. El impacto turístico de cualquier evento, de cualquier show que uno hace, sobre todo en el festival que yo dirijo y que soy cofundador con Nelson Luna, el otro socio del festival, ¿qué es lo que impacta alguien en la calle haciendo mimo o un festival así como usted dice con tarimas y espectáculos de luces y sonido, bueno, etcétera? Atrae mucha gente. Entonces, usted mientras actúa, va pasando el de los helados, entonces el de los helados vende, el de los caramelos, el de las chocolatinas, en la calle. Pero haciendo un festival organizado, yo necesito traer de 5 países 100 personas. Esas 100 personas, ¿a dónde van? A los hoteles, desayunan, almuerzan y comen en los restaurantes, van a las cafeterías cuando no tienen funciones, van a los centros comerciales a comprar, se llevan sus artesanías, sus souvenirs para sus otros países, o sea, se activa el comercio por medio del arte. No tan solo que en los festivales, vuelvo y digo, haciendo alguien algo en la calle se activa el comercio. Vende, la gente compra, la gente le da sed, la gente le da frío, un tinto, un helado, una olea, no sé. Eso haciendo lo mínimo de un show y lo máximo pues son las organizaciones, así como nosotros que hacemos Festival Internacional hace 17 años y hemos traído más de 70 países. ¿Quiénes vienen? Este año está invitado Uruguay, Ecuador, España, México y bueno, por supuesto Colombia, pero es eso, no tan solo es el impacto que se mueve dentro de turístico, dentro del punto, por ejemplo hoy acá, sino que también se mueve mucho el transporte, porque tengo que traerlos de Bogotá, si llegan a Bogotá, al aeropuerto, si vienen y se llegan aquí a Lebrija, entonces en Lebrija también los taxis se mueven, los buses, los aviones, o sea, hay mucho movimiento internacional implícito o inserto dentro de un espectáculo, dentro de una organización artística y obviamente el turismo se mueve. Bueno, no podemos dejar de mencionar que la cantera del teatro en Santander es Piedecuesta. Y de este proyecto del Festival de Teatro de Calle, Piedecuesta ha sido el anfitrión durante todas estas versiones también. Sí, o sea, aquí en Bucaramanga se ha movido durante más de 20 años el teatro de sala y bueno, hay ya como cosas como de performance, como en la calle. Pero nosotros hace 17 años visionamos la calle como escenario para todo público. Estrato 1 al 20. Gratis. Esto no, ya por último, esa deducción como artística que su merced hacía me hace pensar en La Caravana. Y precisamente yo venía estos días leyendo el profeta Mahoma, que él dependió mucho de la caravana para salir adelante y tener, digamos, una base espiritual y poética hacia el escenario. Él no era de escenario y el profeta Mahoma se hizo el escenario por petición, digamos, espiritual. El cuento del arcángel Gabriel, pero voy a La Caravana. Más o menos es eso lo que la ciudad, no en las tarimas como su merced dice, sino la caravana en todas las calles y en las veredas, o sea, en las comunas, para que esto pues salga en la santanderianidad. Sí, yo tengo una carpa de circo, por ejemplo, también se rota
Yo tengo una carpa de circo tradicional de un solo mástil y también yo tengo un proyecto que se llama Circo Rural, entonces muevo la carpa a las veredas, a las veredas donde la gente, los niños nunca han visto un mago, un acróbata, un payaso, un botafuego, un malabarista, un contorsionista, un trapecista. Entonces, eso también se distorsiona la realidad del público siendo rural o urbano porque transgrede el día a día, transgrede la cotidianidad de la realidad, realmente. O sea, uno es subversivo, transgresor dentro de las realidades cotidianas, subvierte eso. Bueno, pues tiene una inquietud, Sandrita. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Henry? Mucho gusto volverte a escuchar desde hace tiempo. Sí, hace rato no venía. Sí, entonces estaba preguntándome con la pregunta anterior a la anterior, valga la redundancia, y pareciera entonces que toda esa performatividad que has estado planteando, no solo por 17, sino ya por 30 años, tiene que ver con ese tejido social, o sea, es una performatividad social en el que no solamente pues hay una puesta en valor de muchas maneras de ser, entender y hacer el arte, sino pues en comunidad, pues para beneficio común, no solamente de los artistas de calle, sino también pues de todos los que están en el ejercicio, ¿no? En la compañía, en el contexto, es decir, sí, es una performatividad en contexto que me parece como muy interesante. Me gustaría, y seguramente ya lo dijiste, pero sí ese anti-clown que me llama mucho la atención como concepto, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que sí, se sale de una acción individualizada o particularizada, sí, a justamente hacer estos derroteros comunes, ¿no? ¿O cómo planteas ese concepto? Yo lo planteo desde la parte, de pronto Sandrita llegó después, desde la tragedia personal, pero también desde esa perspectiva social que usted pregunta, también se hace anticlown, porque se subvierte, porque es que el anticlown no es el que hace generalmente reír, sino el que hace generalmente pensar y llorar a veces desde lo trágico, pero desde lo trágico personal o desde lo trágico social, porque, por ejemplo, las estructuras como tal, la gente llega a alguien, un grupo yo he traído gente hasta de África, de Guinea Ecuatorial, de Eslovenia, de Francia, Inglaterra, España, bueno, etcétera. Pero ¿quién los ve? Si yo los meto al Teatro Santander o al Teatro de la UIS, ¿cuánto vale una entrada para ver un espectáculo de esos? La gente no tiene la plata para ponerse a pagar 100.000, 200.000 pesos para ver artistas internacionales. En el teatro, en el festival, y donde yo planteo eso hace 17 años con Nelson Augusto Luna, es transgredir esos estándares, esas estructuras privadas y pasarlas a la calle para que todo el mundo vea qué es lo que está pasando en una realidad artística y del mundo. O sea, es traer gente de todas partes del mundo y traerlos aquí al parque, a la calle, al barrio, a la vereda. Es eso. Y eso es anticlown, desde lo social. Que de pronto hay una connotación ahí del libro, obviamente dentro de toda la fundamentación del clown, que hace pues referencia a eso también. Bueno, entonces vamos. Aló. Bueno, maestro Manolo Galvis. ¿Está en video? Está en video, maestro. Bueno, mucho gusto. Me place acompañarlos a Muchas gracias. A esta gran reunión, este gran conversatorio. Yo tengo unas preguntas, el por qué en las convocatorias a personas como usted, maestros como usted, con la experiencia que usted tiene, nombra los países, nombra las partes donde está, lo grande que usted es. Me pregunto yo, ¿por qué tiene que estar en una convocatoria?
voy por partes, voy por partes, porque es que me parece que es un error gigante que cometen las personas que hacen este tipo de actividades como las convocatorias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un Alfonso Guerrero que ya se nos fue, ponerlo a participar en una convocatoria para darle, yo creo que deben tener un presupuesto para su merced y para todos los maestros como usted, o sea, para lo que vaya a crear, a producir, en fin. O sea, ¿por qué? Porque me parece a mí que los que tienen que estar en las convocatorias son las personas que vienen detrás suyo, o sea, las personas que quieren ser como usted, o sea, que quieren copiar cosas gigantes de esto. Entonces, yo tengo el concepto de que hay que darle a las personas no convocatorias, darles el dinero para que sigan creando, sigan produciendo, sigan siendo grandes, porque las convocatorias se presentan, por ejemplo, en este caso fueron 600 y pico, 700 y pico y recibieron 60, fueron 540 personas por fuera, y dentro de ellas pudieron haber 90, 50 o 100 90 de ganan. mucha categoría, no, de mucha categoría me refiero, que quedaron por fuera, entre ellos me quedé yo, no por eso me estoy quejando ni nada por el estilo, porque yo no me quejo, yo sigo adelante sin necesidad de quejarme. Duele que lo tengan a uno que meter dentro de las personas que no son. Sí, o sea, me parece que esas convocatorias no deben ser para maestros como usted. Bueno, maestro, muchas gracias. Vea, yo estoy esperando mi edad para poder participar en una convocatoria del Ministerio de Cultura que se gana. Hay varios amigos, afortunadamente, que ya se han ganado 100 millones de pesos, así como usted dice. Mande su hoja de vida, usted quién es, y tome su premio. Eso ya lo está haciendo el Ministerio de Cultura hace 2 años, y se han ganado algunos 70, otros 100 millones por lo que han hecho. Entonces, yo creo que aquí el presente, el maestro Javier Félix, debería como hacer esa petición a otra línea dentro de las convocatorias que hace Cultura con Berraquera, o otras posibilidades de convocatoria donde haya una línea que se llama vida y obra. Eso es realmente lo que hace el Ministerio de Cultura, que lo deberían hacer las alcaldías y la gobernación también, maestro. Gracias, esa es la idea. La idea es que valoren lo que tenemos. Maestro Henry, hablando del anticlown, ¿qué experiencia o de qué manera usted puede expresarle a un artista que en algún momento está viviendo una situación difícil para que siga adelante y para que, digámoslo así, no bote la toalla, ¿no? Porque eso es lo que vivimos hoy en día en el arte, con los traspiés, y creo que esta es la base de esta investigación, ¿no? Máster Darío, yo cuando tenía por ahí unos 15 a 20 años me decían proyecticos, cuando eso no había computadores. Yo andaba con las carpetas llenas de proyectos, proyecto de la risa, objetivo general, objetivos específicos, cronograma, presupuesto, y me decían proyecticos. ¿Qué pasó, proyecticos? En Piedecuesta, ¿no? Después hice proyecticos, coronó en 1993, en ese tiempo, con Colcultura me dio 6 millones a proyecticos. Después en el 98, Ministerio de Cultura a proyecticos le dio 20 millones. O sea, eso es persistir, persistir, y siempre estar como muy atento a lo que uno hace y a lo que uno es, y convencido de que algún día se encuentra el camino a la felicidad o a la tragedia, pero que se encuentra, se encuentra. En ese punto que su merced dice está precisamente lo que estamos hablando, o sea, a veces destruyen un grupo de que viene insistiendo, y los que están acompañándole, perdóname la expresión que voy a decir, se maman, se cansan de estar con el mismo artista que no les da nada. No les da nada, porque no les, como usted me está diciendo, maestro, y usted, hay que seguir, pero trata de chévere. destruir
muchos proyectos porque esos que se cansan acaban con lo que traen. Bueno, maestro, los que están al lado no le dan. hay que ser como Jesucristo, que le daban duro y él seguía. Sí, es así, y ahí lo crucificaron y el hombre hace más de 2000 años lo conocemos, hace 2025 años que lo mataron y todavía el man, todo el mundo habla de él. Pero ¿por qué? Por la resistencia que él tuvo. Yo fundé Triciclos Negros en 1995, hace 30 años, pero hace 5 años le di la dirección a mi sobrino. Sigue Triciclos Negros sin mí y está bien. O sea, ya 25 años dirigiendo, aguantando toda esa mano de actores, etcétera. Pero ahí está el grupo y el grupo sigue rodando por sus caminos. Pero es eso, es darle. Bueno, hemos tenido la fortuna de compartir un conversatorio de vida y obra de un investigador del teatro que es Henry Carvajal Zúñiga, el creador del Anticlown, un trabajo de investigación en dramaturgia que fue premiado en la versión 2025 de Cultura con Berraquera, Programa Departamental de Estímulos y Concertación de la Gobernación de Santander. Gracias, maestro, y a trabajar el Anticlown. Gracias a todos ustedes, a todos los asistentes, a los que están viéndonos en redes sociales, que por ahí de España, de Argentina, me dijeron, bueno, ¿cómo va a ser el enlace? No, pues el enlace ya es la Casa del Libro, el Facebook Casa del Libro, y ahí están los links, los enlaces para poder ver, por ejemplo, esta entrevista. Y la idea es seguir como generando más posibilidades para que la gente entienda que el arte salva vidas.